Buenos días a todos, estimados alumnos. Gracias por conectarse una vez más. Hoy, dentro del contenido que vamos a estar viendo con su programa, hay un punto que habla sobre el régimen viajero, ¿no? El régimen viajero va muy ligado a regímenes aduaneros y no podríamos hablar directamente del régimen viajero sin hablar de todos los regímenes aduaneros que están establecidos en la ley 1990, que viene a ser la ley de aduanas y su reglamento, ¿no? Entonces ahora vamos a ver los regímenes aduaneros, pero también vamos a ver la aplicación de estos regímenes en el comercio exterior, ¿no? Y para ello es importante que podamos prestar atención a todo lo que va a ser estos regímenes. Lo primero es que todo lo que voy a estar hablando, ustedes lo van a encontrar en la ley 1990, que es la Ley General de Aduanas y su reglamento, y para nosotros viene a ser como una Biblia, ¿no? Del comercio exterior, ya que es la ley fundamental que habla del comercio exterior, que habla de regímenes aduaneros, que habla de todo el procedimiento para nacionalizar, para exportar o importar mercancía. Respecto al ámbito y aplicación, ahí podemos ver que la aduana nacional va a regular todo lo que tiene que ver la relación entre el importador, el exportador y este ente que es la aduana nacional, que es el encargado de fiscalizar y de controlar el ingreso y salida de mercancías desde un origen hasta destino, ¿no? Entonces, dentro de la norma vamos a ver normas y regímenes aduaneros, que es lo que yo quisiera encontrar, pero también, también se encuentra sobre todo las contravenciones aduaneras, pero comentarles que este procedimiento para juzgar, la aduana no tiene competencia, tiene otra entidad que no vamos a entrar hoy en detalle. Lo más importante que quisiera que aprendan son los principios aduaneros, ¿ya? ¿Qué son los principios aduaneros? Está establecido en el artículo 2 que la buena fe y la transparencia son los pilares, perdón, en el comercio exterior para realizar una importación o una exportación. ¿Por qué hablamos del principio de buena fe y el principio de transparencia? Porque cuando ustedes, estimados estudiantes, quieran importar, la aduana va a creer que lo que ustedes dicen en el documento que hay es lo que hay dentro del contenedor. Por ejemplo, si yo declaro que tengo una factura comercial que estoy trayendo 1.000 televisores, la aduana va a creer que dentro hay 1.000 televisores, ¿sí o no? Ese es el principio de buena fe y de transparencia, ¿ya? Y tal como explica a detalle en el artículo 2, son todas las actividades vinculadas directa o indirectamente en el comercio exterior, ya sean realizadas por entidades estatales o privadas, se rigen por estos principios de buena fe y de transparencia. Respecto a los objetivos, que esto es muy importante dejar en claro cuáles son los objetivos de la aduana nacional. Como primer elemento tenemos facilitar el comercio exterior. Segundo, contribuir al desarrollo nacional. Y tercero, velar por el interés fiscal. No nos olvidemos que la aduana es un ente también recaudador de tributos y por ende a través de esa recaudación, esos impuestos que pagamos cada vez que nacionalizamos carga, contribuimos de qué manera al desarrollo nacional. Con esos impuestos ingresa a las arcas del Estado y con eso el Estado dispone crear escuelas, asfaltar carreteras internacionales, a construir planes de vivienda social, invierte en salud, etcétera, etcétera. Ahora, respecto a la mercancía, tenemos que entender que mercancía es todo aquello que se puede comprar y vender, exportar o importar, ¿no? Entonces, la aduana nacional ya define estos conceptos que son importantes que podamos definirlo, ¿no? Ya que hemos estado hablando estos días de mercadería,
de mercancía. Pero ¿qué es una mercancía? Aquí está la definición. Es todo aquello que se puede comprar y vender, exportar o importar, ¿ya? Existen tres tipos de mercadería: legales, ilegales y prohibidas. Una mercancía legal, por ejemplo, es la importación de televisores. Es una importación legal. ¿Qué es una mercancía ilegal? Son aquellas que están establecidas como ilícitos. Por ejemplo, las mercancías ilegales son todas aquellas que no están reglamentadas como legales. Por ejemplo, la producción y exportación de sustancias dañinas para la salud, como ser las drogas. Eso no es una mercancía legal, es una mercancía ilegal y está prohibida por la ley 913, que habla justamente de estas mercancías sujetas a control del Estado, y es más, se persigue al productor, comercializador y al transportista de esta sustancia, ¿ya? Esa es una sustancia ilegal, o sea, la ley no permite ingresarla ni exportarla, y una mercancía prohibida son aquellas que necesitan cierto, están prohibidas por ley por un determinado plazo hasta que a veces pase alguna crisis, etcétera. Por ejemplo, si Bolivia es un país exportador de carne, pero empieza a entrar fiebre aftosa al ganado, automáticamente Bolivia sacaría una ley de prohibir la exportación de carne por un determinado tiempo, y ahí les estoy dando un claro ejemplo de prohibición. Creo que más claro, imposible. Luego, las importaciones se va a tratar del transporte legítimo de bienes y servicios. Ahora sería el ingreso, ¿no? El ingreso de mercancía desde territorio extranjero para su consumo en el territorio interior. Perdón, ya ahora, una vez hablamos que llega al territorio interior, las importaciones pueden ser de cualquier producto o servicio dentro de nuestras fronteras, ¿no? Es decir, traerlo hacia nuestra frontera, ahí estuviéramos hablando, como vemos ahí, de una importación. Mientras que las exportaciones vendría a ser toda salida, ¿no? De mercadería o de bienes o servicios fuera del país, desde un territorio aduanero nacional hasta un territorio extranjero, para que cualquier producto pueda ser enviado fuera de la frontera aduanera de un estado o bloque económico. Ya. Ahora, ¿cuál es el ámbito y aplicación de la aduana nacional? Vigilar y fiscalizar fronteras, intervenir el tráfico internacional, obviamente recaudar tributos, y también tiene esa facultad de ir generando estadísticas que nos van a servir más adelante para hacer investigación de mercado, comparar precio, comparar volumen de exportación y otros elementos que son indispensables al momento de hacer, por ejemplo, una investigación de mercado. Ya el artículo 3 y 4 nos va a hablar de dos zonas, y esto es muy importante que veamos en el transporte nacional: una zona primaria y una zona secundaria. ¿Cuál es una zona primaria? Una zona primaria es donde se aplican los regímenes aduaneros. Para que ustedes me entiendan, cumpliendo con el punto que dice el contenido mínimo, en el contenido mínimo de la clase quieren que resaltemos el régimen viajero. Entonces, tomando un ejemplo acá, si uno de los compañeros, por ejemplo, Carlos, y se va a Estados Unidos y vuelve a Bolivia, cuando ingresa después de haber vuelto con un régimen viajero, turista en este caso, ingresa a Bolivia, pero él no va a ir directamente a su casa, va a entrar a un aeropuerto internacional donde hay control aduanero, y esa es una zona primaria porque hay oficinas de la aduana haciendo los regímenes aduaneros. En este caso va a controlar que el régimen que él utilizó, que es el régimen viajero, vamos a ver más adelante cada uno de los regímenes, él haya podido ingresar cumpliendo una normativa. Si importó que no exceda los $1,000, lo van a hacer rellenar un formulario que él declare cuánto vale cada mercancía, y como ha viajado, él goza de una exención tributaria. Es decir, Carlos no va a pagar
por importar, por ejemplo, un celular, un iPhone, por ejemplo, ¿no? Que tengo aquí en mi mano. Entonces, Carlos no va a pagar si importa un iPhone porque la ley se lo permite por el régimen viajero, en este caso, pero él tiene que rellenar una formalidad y el personal de la aduana que está en aeropuerto hace que al tener oficina sea una zona primaria. Entonces, para que me entiendan, una zona primaria es donde se aplican los regímenes aduaneros. Si usted llega al aeropuerto, en aeropuerto internacional, ahí hay agentes de la aduana controlando el tráfico aéreo. Si usted quiere exportar una mercadería vía aérea, igual en Virubiru hay agentes de la aduana en el área de carga controlando el régimen aduanero de exportación. Y si usted importa grandes volúmenes de carga, igual hay personal de la aduana en Virubiru, en Aeropuerto Internacional de Virubiru, haciendo los regímenes aduaneros de importación de los bolivianos, ¿no? De nosotros los bolivianos. Entonces, en resumen, donde haya oficinas de la aduana es una zona primaria. ¿Y cuál sería la zona secundaria? Sería todo el territorio nacional, por eso lo puse ahí, todo Bolivia. Me encanta esta foto porque, ¿qué es una zona secundaria? Es todo el país donde la aduana puede intervenir, aunque obviamente no tiene oficina, pero la aduana puede hacer una batida si ellos ven que hay, está entrando mucho contrabando en la frontera por Oruro. Ellos pueden ir a las carreteras de Oruro y comisar mercancía que sea ilegal porque está dentro del territorio nacional. Obviamente sería una zona secundaria, no así una zona primaria, estimados participantes. Entonces, lo que quiero que relacionemos es la importancia que tiene la aduana nacional para estar encargada de fiscalizar y vigilar todo el tráfico de mercancías cuando ya ingresa a nuestras fronteras nacionales y lo que busca es recaudar tributos para cumplir los fines y objetivos del Estado. Por otra parte, tenemos la obligación tributaria aduanera. Cuando nosotros vamos a hacer un régimen aduanero de importación, es decir, ingresar cargas hacia Bolivia, vamos a generar una obligación tributaria aduanera. ¿Qué quiere decir esta obligación tributaria aduanera? No es nada más ni nada menos que nosotros desde que validamos una declaración de importación automáticamente le vamos a deber a la aduana. Esto que vemos aquí en pantalla en el fondo es una DIM, una declaración de importación, y lo que hace esta DIM es una confirmación de que estoy validando que estoy trayendo esos 100 televisores que les dije, o esos 1000 televisores. Desde ese momento, por validar ese documento, yo le debo a la aduana automáticamente tributos y estoy obligado a pagar máximo en un plazo de 3 días los tributos aduaneros por esta importación. ¿Qué va a generar esto entonces? Va a generar una obligación tributaria aduanera porque yo voy a tener que tener el dinero suficiente en el banco, Unión en este caso, que es donde se paga estos tributos, para pagar estos tributos para que esa carga pueda ser nacionalizada. ¿Ya? Eso quiere decir, y la obligación tributaria aduanera lo encontramos en el artículo 6 al 24 de la Ley General de Aduana. Entonces, ¿qué es una obligación tributaria? Que puede ser una pregunta de examen. Una obligación tributaria aduanera, podemos decir que es un hecho generador por importación de mercancías sujeto a tributación. Entonces, la obligación tributaria es cuando nace una deuda, cuando yo le debo a la aduana, desde qué momento le debo a la aduana, desde que yo valido este documento que les mencioné anteriormente, que es la DIM, automáticamente la aduana me va a cobrar gravamen arancelario, me va a cobrar IVA y otros gastos. ¿Ya? Ahora, ¿quién me va a hacer este cálculo? No se preocupen, hay expertos en comercio exterior que la aduana le ha dado licencia para que le den todo el apoyo a ustedes que vendrían a ser las agencias despachantes de aduana. ¿Ya? Como vemos ahí, este hecho generador es un hecho generador de una deuda tributaria y si yo no cumplo esa deuda, si incumplo
Si lleno mal la documentación, si hago una internación errada de la mercadería a Bolivia, la aduana me va a aplicar también sanciones, ¿ya? Y esta obligación tributaria aduanera se va a convertir en una obligación de pago en aduana. Ahora, ¿cuáles son los tributos que voy a pagar? Los tributos que voy a pagar es gravamen arancelario y si proceden los derechos de compensación y los derechos antidumping, que eso no vamos a ver en esta clase, los impuestos internos, como ser el IVA, que ya está establecido por ley, pero lo que yo les voy a compartir aquí está un resumen. Les estoy compartiendo una tabla, que es lo que vemos acá. En el lado izquierdo vemos el tipo de tributo, en medio vemos la descripción y a la derecha estamos viendo de qué consiste esa alícuota o el porcentaje a pagar de ese tributo. Bien, ahora, ¿qué es un gravamen arancelario? Cuando usted realiza una importación, por ejemplo, de esos televisores, si cada televisor vale $1,000 y usted tiene que pagar 10% del valor de ese televisor, automáticamente le debemos a la aduana $100 por cada televisor. Eso es un gravamen arancelario, es un impuesto que va a gravar de manera porcentual sobre el valor, en este caso, del producto, que sería el televisor. Ahora, ¿cuál sería el IVA? El IVA es el impuesto al valor agregado y es de 14,94% también del valor de la mercadería. Ahora, hay otros tipos de impuestos especiales, por ejemplo, el impuesto ICE, que es el impuesto a los consumos específicos, que es una cuota que se va a pagar específicamente cuando usted traiga ciertos tipos de productos, por decir cigarrillos, bebidas alcohólicas, por citar algunos ejemplos, y no es muy común utilizarlo, ¿no? A veces es un impuesto especial. Como también es un impuesto especial, el IEHD, que son impuestos especiales a los hidrocarburos y derivados cuando usted importa algún producto que tenga que ver, o sea, derivado de los hidrocarburos, ¿ya? Para que me entiendan. Y aquí quizás haciendo un resumen, vemos cómo para que ingrese esos televisores, vamos al ejemplo de los televisores, primero tuve que tener una orden de compra, un proveedor, este proveedor como segundo paso tuvo que embarcarla en origen, por decir China, la tuvo que embarcar, como vemos aquí, Foshan, en el puerto de Foshan, por citar un ejemplo, ya vimos Incoterm. Como tercer elemento, se va a un puerto de destino, por ejemplo, Terminal Puerto Arica. En Puerto Arica se hacen las maniobras de descarga, revisión del contenedor, entrega del contenedor en el muelle y luego vamos a ver ahí agentes aduaneros que van a solicitar que continúe el tránsito hacia Bolivia porque es una carga para Bolivia, ¿ya? Una vez pasa la frontera, llega hasta Santa Cruz, llega a Albo, que tenemos acá una sucursal por La Pampa, a aduana ahí, entonces llega a aduana, pero entra directamente a un almacén aduanero, por ejemplo, algo. Como sexto punto, el transporte internacional, que es este camión que vino, vemos ahí un contenedor de 20 pies, llega a la aduana y tiene que esperar su turno. Una vez ya en la aduana, se tiene que nacionalizar. Ahí es que se van a poner, en el punto 6 se van a pagar estos tributos que le mencioné, gravamen arancelario, IVA, ICE o IHD. Pagamos a la aduana el tributo y esta carga, ¿cuál va a ser su procedimiento? La aduana le va a asignar canales. ¿Qué son los canales? Son estados donde, de acuerdo al tipo de canal, al color, va a pasar lo siguiente. Si la aduana saca canal verde, automáticamente este contenedor, si ya pagó sus tributos, va a poder irse a su fábrica o al almacén del cliente final y regresar el contenedor. Pero ¿qué pasa si este canal sale amarillo? Entonces la aduana va a revisar la parte documental, toda su declaración
la DIM que usted llenó, que esté llenada correctamente. Y si hay errores, la aduana va a aplicar sanciones. Ahora, si fuera un canal rojo, la aduana va a inspeccionar la documentación y también va a abrir los contenedores y va a hacer que cuadre lo que dice su documento con la mercancía. Como podemos ver, estimados participantes, la función aduanera entonces es el cumplimiento de la norma, donde se van a aplicar también normas de administración, control y fiscalización de las mercancías, vigilar el tráfico internacional, administrar los regímenes aduaneros, como le dije, y prevenir los ilícitos. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y de dónde voy a saber cuánto es el monto a pagar? Para eso la aduana ya estableció una tabla, que es la tabla de los gravámenes arancelarios, que es lo que vemos ahí en pantalla. Y aquí están todos los productos del mundo, ¿no? En las partidas arancelarias se llaman. Como podemos ver acá, en estas partidas arancelarias, que si bien no vamos a entrar en detalle, pero usted tiene que saber cuál es la partida arancelaria de su producto. Por ejemplo, ahí yo me entro y si quiero identificar un producto, por ejemplo, yo quiero caballos para carrera, sería el subcódigo de estos caballos sería 010129.10.00 para carrera. Y vemos que voy a pagar un 20% del valor del caballo si yo quiero importar este tipo de caballo. Pero sin embargo, miren, si yo quisiera importar búfalo, tiene 0% de impuesto. Entonces, de acuerdo al tipo de producto, el Estado me va a imponer un monto específico a pagar. Ahí vemos los caballos para carrera. Si bien se puede pagar 20% de gravamen arancelario, ingresa por unidad, pero se va a necesitar un certificado avalado por el SENASAC porque es un producto animal. Para entrar a Bolivia necesita un documento que avale que ese animal está sano. ¿En qué se basa la aduana para pedirme ese documento? En la ley 830. Y si ustedes son un poquito más curiosos, indagan la ley 830, se van a dar cuenta que esta ley habla mucho de la sanidad animal, la sanidad agropecuaria, y además la ley me dice, si bien te voy a cobrar el 20% del valor de ese caballo, pero si tú importas de los países con los cuales yo tengo acuerdos, como ser la comunidad andina, AC36, AC47, tratado con Venezuela, o por el AC66 que es con México, no vas a pagar ese tributo porque Bolivia tiene socios comerciales. Eso quiere decir, solamente quisiera hacer un repaso, ¿no? Quizás ya han llevado nomenclaturas, pero es importante que lo puedan dominar, ¿ya? Luego tenemos el impuesto a los consumos específicos, como le dije, es mayormente por el ingreso de bebidas, como ser bebidas alcohólicas y otros elementos. Y aquí yo les compartí una pequeña nota que me pareció importante, ¿no? Que vi en el periódico alguna vez cómo el Estado lo saca separado, por ejemplo, estadísticas de estos ingresos por impuesto al consumo específico, cuánto es lo que ha pagado el contribuyente y ahí podemos ver la importación, cómo ha ido creciendo en los últimos años, tanto en volumen como en valor. Ahí la tenemos la tabla en pantalla. Ahí también la tenemos los impuestos a los consumos específicos, ¿no? Y la tabla para que igual puedan guiarse, aunque esto es de manera referencial. Luego tenemos el impuesto especial a los hidrocarburos y derivados, que es una alícuota especial que también sale por resolución de directorio y que se actualiza también cada cierta temporada. ¿Ya? Hasta aquí vamos a hacer una primera parte. Yo voy a retornar también en el descanso. A las 5 de la tarde vamos a continuar con
la liquidación. Quisiera que conozcan un poco qué son los tributos y después vamos a pasar al régimen de viajero, ¿ya? Eso sería todo. Nos estamos conectando pronto. Muchas gracias.